Pensamiento del día miércoles 9 de abril. Acogida sin excepciones. El amor vence todo. Se podrían decir infinitas cosas de este amor que Jesús nos enseña con su vida, con sus palabras, pero hoy me gustaría subrayar solo 2 puntos que sin embargo son de una importancia fundamental. 1. Es necesario amar a todos, sin excepciones, sin selecciones, sin preferencias, como Dios hace con nosotros. Y aquí se trata de amar al amigo y al enemigo, al simpático y al antipático, al profesor y al vecino de casa, al cartero y al compañero. Amar a todos significa también amar a la gente que está lejos de nosotros. 2. El segundo punto, es necesario ser los primeros en amar. Normalmente amamos cuando nos sentimos amados. Se responde al amor que nos llega. ¿Y si no nos llega? No. Es mucho mejor tomar nosotros la iniciativa, ser nosotros los primeros en dar un signo de amistad, de perdón, de voluntad de volver a empezar desde el inicio. Intenten amar de esta manera, experimentarán una gran libertad porque ustedes son los protagonistas. Mensaje de Chiara Lubich a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud, Alemania 2005. Hola, si te ha gustado este video, danos un like, un dedito hacia arriba y suscríbete al canal. Es libre y gratuito, sin ningún compromiso. Palabra de vida. Abril de 2025. Miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Isaías, capítulo 43, versículo 19.